Me llamo David Miller. Tengo 65 años y he dedicado toda mi vida a la carpintería. Con estas manos curtidas, he fabricado muebles para cientos de familias en Chicago. Hace 18 años, tras el fallecimiento de mi esposa Emily, Michael, mi único hijo, me convenció para vender mi casa y mudarme con él. Pero antes de contarles cómo empezó todo, por favor denle a me gusta, suscríbanse a Historias de Venganza de William y comenten desde dónde nos ven. Su ayuda es muy importante. Papá, ¿por qué quieres vivir solo? Ven con nosotros. Te arreglaremos la habitación de atrás y tendrás más compañía. Me lo dijo con una sonrisa que parecía sincera. Estuve de acuerdo. Vendí la casa donde crié a mi hijo, donde guardaba todos los recuerdos de mi vida con Emily. El dinero de esa venta, sumado a mis ahorros de años, formó mi pequeño tesoro. $70,000. Representaba décadas de trabajo, de levantarme a las 5 de la mañana, de volver a casa con astillas en los dedos y dolor de espalda. Con esto podré ayudar a mi hijo y asegurar mi vejez, pensé, mientras guardaba la libreta bancaria al fondo del armario cada mes sin falta. Le di a Michael todo mi cheque de pensión para sus gastos. Papá, no te preocupes por nada, decía mientras tomaba el dinero. Nunca lo cuestioné. La familia es la familia. Mi rutina era sencilla. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para todos, incluso para Linda, mi nuera, quien rara vez me dedicaba algo más que un rápido gracias. Después cuidaba a mi nieto Ethan cuando volvía del colegio, le ayudaba con los deberes y le contaba historias de cómo yo construía los muebles más bonitos del barrio. Aquel martes por la mañana parecía un día cualquiera. Michael y Linda se habían marchado temprano y Ethan estaba en el colegio. Aproveché para preparar una sopa de pollo, de esas que tanto le gustaban a mi hijo de pequeño. Estaba en la cocina picando verduras cuando oí que se abría la puerta principal. La voz de Michael y la de otro hombre entraron en la casa. Miré discretamente por la ventana. Era Robert, el padre de Linda. Un hombre corpulento con un espeso bigote y una mirada severa. Nunca llegamos a congeniar del todo, pero siempre intenté ser cordial. Estaba a punto de saludarlos cuando oí algo que me dejó helado. ¿Y cómo vas a pagar todo eso, Michael?, preguntó Robert con ese tono que siempre usaba. La camioneta y la renovación cuestan casi $50,000, como si mi hijo fuera uno más de sus empleados. No te preocupes, usa la tarjeta de mi papá. Tiene mucho dinero. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El cuchillo se me resbaló de la mano y golpeó la tabla de cortar con un ruido sordo, interrumpiendo la conversación en la sala. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Robert. Debe ser mi papá, respondió Michael. Papá Khan, ¿estás en la cocina? No contesté. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, caminé en silencio por el pasillo hacia mi habitación. Necesitaba pensar. Necesitaba comprender lo que acababa de oír. Cerré la puerta de mi habitación. Ese pequeño espacio al fondo de la casa que había sido mi hogar durante 18 años. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos temblorosas. Está fujado. Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza. ¿Rica? Toda mi vida he trabajado, dándole mi pensión mes tras mes, viviendo en una habitación minúscula. Y Michael pensaba que yo era rica. Abrí el armario y saqué la caja de madera donde guardaba mis documentos importantes. Ahí estaba. Usé mi tarjeta de débito, la misma que casi no usaba, porque siempre le daba el efectivo a Michael. La sostuve, preguntándome si la habrían usado antes sin que yo lo supiera. El sonido de pasos que se acercaban me alertó. Rápidamente guardé la caja y volví a sentarme. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Michael, asomando la cabeza sin siquiera llamar. «Sí, hijo. Solo me dolía un poco la cabeza. Llegó el momento de descansar». «Bueno, escucha, mi suegro está aquí. Vamos a ver algunas cosas para la casa. Oye, ¿me prestas tu tarjeta?». Dejé la mía en la oficina. Lo miré fijamente, buscando algún rastro de vergüenza en su rostro. No encontré nada. Esa sonrisa casual, como si pidiera un vaso de agua. «¿Mi tarjeta? ¿Para qué la necesitas?». «Hijo, nada importante. Papá, solo para pagar algunas cosas. Te lo devolveré esta noche». Dudé. Una parte de mí quería enfrentarlo, preguntarle por qué le había dicho a su suegro que yo era rica. Pero otra parte
quizá la del padre que siempre quiere creer en lo mejor de su hijo, me hizo contenerme. No lo tengo aquí. Hijo, lo dejé en el banco, tuve que renovarlo. La expresión de Michael cambió ligeramente. Un destello de frustración cruzó su rostro. ¿En serio? Qué raro. ¿Siempre lo dejas aquí? Sí, pero esta vez tuve que dejarlo. ¿Por qué no pagas en efectivo? No es tan sencillo, papá. Son compras importantes, pero bueno, ya veré qué hago. Salió de mi habitación sin decir una palabra más. Le oí explicarle a Robert que no podían usar mi tarjeta. Sus voces se fueron apagando, y finalmente oí la puerta principal cerrarse. Me quedé allí sentada durante varios minutos, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía lentamente. El hombre al que había criado, al que le había dado todo, estaba dispuesto a usar mi dinero sin pedir permiso. Me presentó a su suegro como un viejo rico. Con las manos aún temblando, saqué el teléfono y marqué el número del banco. Me saludó una voz automatizada, y después de varios menús, por fin hablé con una persona de verdad. «Buenos días, señor Miller. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó una amable voz femenina. «Necesito bloquear mi tarjeta. Creo que alguien está intentando usarla sin mi autorización». «Por supuesto. Solo vamos a verificar su identidad». Tras responder a sus preguntas de seguridad, la mujer bloqueó mi tarjeta. También revisó mi actividad reciente. «Señor Miller, veo que hay una transacción pendiente de $15,000 en un concesionario de automóviles. ¿Reconoce este cargo?». Sentí como si me hubieran echado encima un balde de agua helada. «No», respondí, mi voz apenas un susurro. «No te preocupes. Como la tarjeta está bloqueada, la transacción se rechazará automáticamente. ¿Desea presentar una denuncia por intento de fraude?». Pensé en mi hijo, en mi familia. «No, ahora no. Solo quiero asegurarme de que nadie pueda usar mi tarjeta». «Entiendo. Su tarjeta está bloqueada y enviaremos una nueva a su sucursal. También recomiendo cambiar las contraseñas de la banca online». Seguí todas sus instrucciones, y cuando colgué, me sentía físicamente agotada, como si acabara de cargar con todo un armario yo sola. Decidí salir de casa. Necesitaba aire. Necesitaba pensar lejos de esas paredes, que de repente me parecieron una prisión. Agarré mi sombrero, mi cartera y las llaves de casa. Mientras caminaba, me detuve en el parque donde solía llevar a Michael cuando era niño. Me senté en un banco y observé a los niños jugar. El tiempo había pasado volando. Recordé cómo trabajaba turnos dobles solo para comprarle lo que necesitaba. Cómo Emily y yo renunciamos a lujos para asegurarnos de que recibiera una buena educación. «David, qué sorpresa verte aquí». Levanté la vista y vi a Teresa, una mujer de mi edad que había sido amiga de Emily. Su cálida sonrisa contrastaba enormemente con la tormenta que sentía en mi interior. «Teresa, qué gusto verte», respondí intentando sonreír. «¿Está todo bien?». «Pareces preocupada». No sé qué fue, si la familiaridad de su rostro o la genuina preocupación en su voz, pero de repente sentí la necesidad de hablar. Le conté lo que había oído esa mañana, cómo mi hijo planeaba usar mi dinero sin permiso, cómo le había estado dando mi pensión durante años, mientras él me veía como una rica. Teresa escuchó sin interrumpir, y cuando terminé me tomó la mano. «David, lo que te están haciendo no está bien. Has trabajado toda tu vida. Ese dinero es tuyo. Es tu seguridad para los años venideros». «Lo sé, pero es mi hijo». «Quizás fue solo un malentendido. Los malentendidos no intentan cargarte $15,000 a la tarjeta sin tu permiso», respondió Teresa con firmeza. «Sabes, mi hija alquila un apartamento en su edificio. Es pequeño pero bonito, y el precio es razonable. Quizás deberías tenerlo en cuenta. La idea de irme, de tener mi propio espacio después de tanto tiempo, me emocionaba muchísimo, pero la culpa me invadió de inmediato». «¿Dejar a mi familia?». «No sé si podría. David, a veces la mejor manera de amar a tu familia es enseñarles a respetarte. Piénsalo». Volví a casa con esa idea rondándome la cabeza. Al entrar, oí voces elevadas que venían del salón. Michael y Linda estaban discutiendo. «Te dije que era mala idea usar su tarjeta sin avisarle», gritó Linda. «Mi padre jamás se habría enterado. Le damos todo lo que necesita. ¿Qué más quiere?». Bueno, ahora mi padre está furioso. Quedó como un idiota en el concesionario, cuando le rechazaron la tarjeta delante de todo el mundo.
Yo me quedé paralizado en el pasillo, así que habían intentado usar mi tarjeta. Y no para cualquier cosa, sino para sacar $15,000. Sentí que me hervía la sangre. ¿Alguien puede decirme qué está pasando aquí?, pregunté. Al entrar en la sala, ambos dieron un respingo. El rostro de Michael se transformó en una máscara de nerviosismo apenas disimulado. Papá, no te oímos entrar, no es nada. Un simple malentendido con el banco. ¿Un malentendido? ¿O intentaste usar mi tarjeta sin mi permiso para comprar algo de $15,000? El silencio que siguió fue toda la confirmación que necesitaba. ¿Cómo lo supiste?, preguntó finalmente Michael. Sus hombros se encogieron. Esta mañana te oí hablar con tu suegro. Usa la tarjeta de mi padre. Está forrado. Esas fueron tus palabras. Michael palideció. Linda miraba al suelo evitando mi mirada. Papá, no es lo que parece. Íbamos a pedir prestado el dinero de todas formas. Lo aceleramos porque... ¿Por qué qué? Porque asumiste que diría que sí. Porque crees que mi dinero es tuyo. Vamos, papá. Siempre nos has dado todo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, hijo, es que una cosa es que yo dé y otra muy distinta que tú tomes. Ese dinero representa el trabajo de toda mi vida. Linda, que había permanecido en silencio, intervino con un tono que me heló la sangre. Señor Miller, con el debido respeto, usted ha vivido con nosotros durante 18 años. Nosotros pagamos la casa, la comida, los servicios. Tú apenas aportas con tu pensión, que ni siquiera cubre lo que consumes. Me quedé sin palabras. ¿Que apenas contribuyo? Después de darte hasta el último centavo de mi pensión durante años. ¿Qué dices, Linda? He dado hasta el último céntimo para ayudar a esta casa. Sí, pero no es suficiente, respondió con frialdad. Un anciano como usted genera muchos gastos. Las medicinas, las visitas al médico, la comida especial que necesita. Ya es bastante. Linda, interrumpió Michael, tal vez al notar la expresión de dolor en mi rostro. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de mi nuera me habían mostrado cómo me veían realmente. No como el padre que lo había dado todo por su hijo. No como el abuelo que cuidaba con cariño a su nieto, sino como una carga, un viejo caro, un estorbo. Lo entiendo, dije finalmente. Una extraña calma reemplazó el dolor. Ahora lo entiendo perfectamente, sin necesidad de más palabras. Fui a mi habitación, cerré la puerta tras de mí y me senté en la cama mirando a mi alrededor. Esta pequeña habitación que había sido mi hogar durante casi 2 décadas, de repente se sintió como una jaula dorada, una en la que había estado prisionera sin siquiera darme cuenta. Saqué mi teléfono y llamé a Teresa. ¿Sigue disponible el apartamento que mencionaste?, pregunté sin rodeos. Sí. David, ¿quieres que programe una visita para mañana? Por favor. Esa noche, mientras escuchaba a Michael y Linda hablar en voz baja en la sala, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. A los 65 años, era hora de empezar de nuevo, de recuperar mi dignidad y mi libertad. No sabía con exactitud qué me esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un destello de esperanza. Quizás, después de todo, no era demasiado tarde para tener una vida propia. Al día siguiente, desperté con una determinación que no sentía desde hacía años. Me puse mi mejor camisa, la que Emily me regaló en nuestro último aniversario, y salí temprano de casa sin despedirme de nadie. Teresa me esperaba en la esquina. Su cálida sonrisa me dio la fuerza para lo que estaba a punto de hacer. Buenos días, David. ¿Listo para ver tu posible nuevo hogar? Asentí con la cabeza sin decir palabra. Mientras caminábamos hacia el edificio, Teresa me puso al día. Es pequeño, pero está muy bien conservado. 2º piso. Tiene un dormitorio, un baño completo, una cocina, comedor y una pequeña sala de estar. El anterior propietario era un profesor jubilado que se mudó a Denver con su hija. Lo vende por $30,000, firme. $30,000, menos de la mitad de mis ahorros. La idea de tener mi propio espacio después de tantos años, viviendo en una habitación trasera, me emocionó profundamente. El edificio era modesto pero limpio, con macetas junto a la entrada. Subimos las escaleras lentamente. Mis rodillas ya no son las mismas. Teresa abrió la puerta del apartamento 205. Lo primero que me impactó fue la luz. Un gran ventanal en la sala dejaba entrar la luz del domingo por la mañana, iluminando el pequeño pero acogedor espacio. Recorrí cada rincón, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón
ante la posibilidad de empezar de nuevo. «¿Qué te parece, David?», preguntó Teresa al cabo de un rato. «Me gusta», respondí simplemente. «¿Crees que alguien podría mudarse pronto? El dueño tiene muchas ganas de vender. Si decides comprarlo y pagar al contado, podrías mudarte en pocos días». La decisión estaba prácticamente tomada, en el momento en que oí a mi hijo ofrecerle mi tarjeta a su suegro. Aún así quería ser prudente. «¿Puedo pensarlo hasta mañana?». «Por supuesto. Le diré al dueño que estás interesado». Cuando regresé a la casa, encontré a Michael esperándome en la sala. Su expresión era una mezcla de arrepentimiento y ansiedad. «Papá, ¿dónde estabas?». «Me preocupé cuando no te vi en tu habitación». «Salí a dar un paseo», respondí. Para evitar dar detalles, necesitaba pensar. «¿Qué pasó ayer?». «Quiero disculparme. No debí haber intentado usar tu tarjeta sin permiso. Fue un error». Lo miré. Su disculpa sonaba ensayada, como si le preocuparan más las consecuencias de sus actos que el haberme herido. «Un error, hijo». ¿O era un plan? «¿Cuánto tiempo llevas planeando usar mi dinero?». Michael se removió incómodo en su asiento. «No es así. Papá, fue solo un momento de debilidad. Mi suegro me presionaba para que comprara una camioneta nueva y remodelara la casa. Decía que era lo menos que podía hacer por mi familia. ¿Y mi dinero es la solución? ¿El dinero que he ahorrado toda mi vida? Pensaba devolvértelo. Poco a poco», se justificó, aunque evitó mirarme a los ojos. «Además, siempre dices que todo lo que tienes es para nosotros. Una cosa es que yo decida dar algo de mi hijo y otra muy distinta, que tú lo tomes sin pedir permiso». La conversación se vio interrumpida por la llegada de Ethan, mi nieto, que volvía del colegio. Al verme corrió a abrazarme como siempre. «Abuelo, mira lo que he hecho en el colegio». Me enseñó un dibujo de él, y yo en lo que parecía un parque. Me dolió el corazón al pensar en cómo mi decisión afectaría a este niño al que tanto quería. «Es precioso, cariño. Eres todo un artista». Michael aprovechó la presencia de su hijo para cambiar de tema, pero la tensión seguía presente, flotando entre nosotros. Esa noche, mientras todos dormían, revisé mi libreta bancaria a la tenue luz de mi lámpara. Los $70,000 que había ahorrado eran mi seguridad, mi dignidad, mi futuro. Pensar que mi propio hijo lo veía como dinero extra que podía gastar me dolió muchísimo. Recordé cuando Michael era pequeño y yo trabajaba hasta tarde en el taller de carpintería para pagarle una mejor escuela. Cómo Emily y yo nos saltábamos comidas para que él pudiera tener zapatos nuevos o un libro que necesitaba. Todo ese esfuerzo, todos esos sacrificios. ¿Para qué? Para convertirme en un anciano rico. A la mañana siguiente, llamé temprano a Teresa. «Quiero comprar el apartamento», le dije sin rodeos. «Voy al banco hoy a sacar el dinero». «¿Estás seguro, David?». «Nunca en mi vida he estado más seguro de nada». El banco fue más complicado de lo que esperaba. La cajera me miró con recelo cuando pedí retirar $30,000 en efectivo. «Señor Miller, ¿puedo preguntarle para qué necesita tanto dinero?». «Estoy comprando un apartamento», respondí con firmeza. «¿No sería mejor una transferencia bancaria? Llevar tanto efectivo encima es peligroso». «Prefiero hacerlo a mi manera, señorita». Después de varios formularios y una llamada de verificación, finalmente me dieron el dinero en un sobre discreto. Salí nerviosa del banco, pero Teresa me esperaba afuera para acompañarme directamente al notario. La transacción se cerró rápidamente. Firmé los papeles, entregué el dinero y recibí las llaves de mi nueva casa. Mi casa. Tras 18 años viviendo bajo el techo de mi hijo, por fin tenía mi propio espacio. «Enhorabuena», dijo el señor Miller, el notario, estrechándome la mano. «El apartamento es oficialmente tuyo». Cuando regresé a casa de Michael, me sorprendió encontrar a Robert sentado en la sala con mi hijo y Linda. Los tres guardaron silencio cuando entré. «Papá, ¿dónde has estado todo el día?», preguntó Michael, intentando sonar despreocupado pero delatando su nerviosismo. «Tenía cosas que hacer», respondí vagamente. «Buenas tardes, Robert». El hombre apenas asintió en respuesta. Su expresión era seria, casi hostil. «Señor Miller», comenzó con esa voz grave que siempre usaba para intimidar. «Ayer tu hijo me comentó un malentendido con tu tarjeta». «No hubo ningún malentendido». «Robert, mi hijo intentó usar mi tarjeta sin mi permiso para comprar algo caro. Lo bloqueé». «Fue un error de comunicación». Linda intervino rápidamente. «Michael pensó que no te importaría»,
Después de todo, siempre nos has dicho que podíamos contar con tu ayuda. Ayudar es una cosa. Cobrarme sin pedir permiso es otra cosa. Robert se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. Señor Miller, aquí somos como una familia. En una familia uno apoya a los suyos. Mi hija y tu hijo están intentando mejorar su situación, darle a Ethan una vida mejor. ¿Y eso justifica que te lleves mi dinero? Nadie se llevó nada. Respondió en un tono que sugería que yo estaba exagerando. Solo intentaba acelerar las cosas. Michael me aseguró que estarías de acuerdo. Me quedé callado mirándolos a los tres. Entonces lo comprendí. Me enfrentaba a un frente unido. Ya habían decidido que mi dinero les pertenecía por derecho. ¿Qué décadas de trabajo estuvieran a su disposición? Agradezco su preocupación por Ethan, dije finalmente. Pero mi dinero es mío y yo decido cómo y cuándo gastarlo. Robert resopló con evidente desprecio. Ya veo que el egoísmo viene con la edad. Vives aquí prácticamente gratis. Y ahora te niegas a ayudar a tu propia familia. Papá, interrumpió Linda, aunque su tono denotaba más vergüenza por la franqueza de su padre que desacuerdo. No, Linda, seamos honestos, continuó Robert. Tu suegro ha vivido de tu generosidad durante años. Lo mínimo que podría hacer es ayudarte cuando lo necesitas. Me hirvió la sangre, pero mantuve la calma. Vivir de tu generosidad. Te he dado mi pensión completa cada mes, durante 18 años. He cuidado de mi nieto mientras trabajabas. He cocinado, limpiado y arreglado cosas en esta casa. ¿Eso es vivir de tu generosidad? Tu pensión ni siquiera cubre lo que consumes, dijo Robert con desdén. Un anciano como tú tiene muchos gastos. Ya basta, Robert, dijo finalmente Michael, tal vez al notar lo pálido que me había puesto. Mi padre siempre ha sido generoso con nosotros. Esto es solo un malentendido, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de Robert no hicieron más que confirmar mis sospechas. Para ellos yo era una carga, un viejo caro, una molestia. Entiendo, dije levantándome lentamente. Ahora lo entiendo perfectamente, dije sin decir una palabra más. Me fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Sentía una extraña mezcla de dolor y liberación. La decisión que tomé esta mañana fue la correcta. Era hora de partir. Empecé a sacar mi ropa del armario, guardándola con cuidado en la vieja maleta que había usado por última vez en mi último viaje con Emily, hacía más de 20 años. Mientras lo hacía, los oí discutir en la sala. «Lo arruinaste», le siseó Linda a su padre. «Ahora nunca nos ayudará con el dinero. Solo es cuestión de presionarlo más». Robert respondió con calma. «Estos viejos siempre se rinden cuando se sienten culpables. Es mi padre, no un cajero automático». Michael protestó débilmente, aunque su tono denotaba más preocupación por perder el acceso a mi dinero que por mis sentimientos. Hice una pausa, apoyándome en el armario. Había vivido 65 años, llevaba trabajando desde los 14 años, había formado una familia, había sobrevivido a la pérdida de mi esposa, y ahora en el supuesto santuario de la casa de mi hijo, me trataban como un objeto al que exprimir hasta la última gota. Un anciano rico. Seguí empacando con renovada determinación. Empaqué mis documentos importantes, algunas fotos de Emily y los pocos recuerdos que tenía. Todo lo demás podía quedarse. Cuando terminé, me acosté en la cama completamente vestido. Mañana, mientras todos estén fuera, me iré a mi nueva casa, sin dramas, sin más enfrentamientos. Simplemente me iría. Apenas dormí esa noche. Mi mente repasaba una y otra vez los últimos días, intentando encontrar el momento exacto en que me convertí en una extraña para mi propio hijo, un anciano con dinero de sobra. A la mañana siguiente, esperé pacientemente a que todos se marcharan. Michael se fue temprano al trabajo, sin pasar por mi habitación como solía hacer. Linda llevó a Ethan al colegio, no sin antes lanzarme una mirada gélida al verme en la cocina. En cuanto me quedé a solas, llamé a Teresa. ¿Todo listo?, preguntó al contestar. Sí, ¿me ayudas con las maletas? Media hora después, Teresa llegó con su hijo mayor, un joven fuerte que cargó mis pocas pertenencias hasta el taxi que esperaba afuera. Antes de irme, miré por última vez la pequeña habitación que había sido mi hogar durante 18 años. Tantas noches de soledad, tantas mañanas rutinarias, tanto tiempo perdido creyendo que estaba donde se suponía que debía estar. Dejé una carta sobre mi cama, una carta para Michael, explicándole mi decisión.
Una carta para Ethan, prometiéndole que siempre sería su abuelo, sin importar dónde viviera. No mencioné la traición, el intento de robo, las palabras hirientes. ¿Para qué? Algunas heridas son demasiado profundas para expresarlas con palabras. Mi nuevo apartamento me recibió con esa luz cálida que tanto me había gustado desde el principio. Teresa me ayudó a desempacar, colocando mis pocas cosas en los espacios vacíos. Necesitarás muebles, David. No puedes vivir así. Mañana me centraré en lo básico. Por ahora, la cama que dejó el anterior propietario es suficiente. Cuando Teresa se fue, me quedé solo en medio de mi nueva casa. Aquí el silencio era distinto. No era el silencio opresivo de mi cuarto trasero en casa de Michael, sino un silencio lleno de posibilidades. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. La gente pasaba, absorta en sus propios asuntos. El teléfono empezó a sonar en mi bolsillo. Era Michael. Dejé que sonara hasta que dejó de sonar. Un minuto después me llegó un mensaje. «Papá, ¿dónde estás? Linda dijo que tus cosas no están». No respondí. Necesitaba este momento para mí. Este es el primer día de mi nueva vida. Las llamadas continuaron toda la tarde. Michael, Linda. Incluso recibí una llamada de un número desconocido que sospecho que era de Robert. Todos los mensajes tenían el mismo tono urgente e incrédulo, como si mi decisión de irme fuera incomprensible, como si no tuviera derecho a buscar mi propia felicidad. Esa noche, alguien llamó a mi puerta. Miré por la ventana y vi a Michael de pie frente al edificio. Parecía preocupado, mirando hacia las ventanas. Teresa debió de decirle dónde estaba. No abrí la puerta. No estaba preparada para esa conversación, ni para las excusas, ni para los intentos de manipulación. Necesitaba tiempo para reafirmarme, para acostumbrarme a esta nueva sensación de libertad. Michael se fue después de media hora de llamada. Sus últimas palabras antes de irse resonaron en el pasillo vacío. «Esto es abandono. Papá, no puedes simplemente desaparecer así». «¿Abandono? ¿Yo?» Después de 18 años de darlo todo, de entregar cada minuto de mi tiempo, los estaba abandonando. Me senté en el borde de la cama, el único mueble de mi nueva casa, y por primera vez en mucho tiempo dejé que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza, pero de liberación, de reconocer la verdad que había negado durante tanto tiempo. A los 65 años estaba empezando de nuevo, sola, pero libre, con menos dinero, pero con mi dignidad intacta. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años, sin el ruido del televisor de Michael, sin las discusiones en voz baja entre él y Linda, sin el constante recordatorio de que vivía de prestado, en una casa que nunca sería mía. Al despertar miré por la ventana y vi el sol iluminando la calle. Un nuevo día, un nuevo comienzo. A mis 65 años, la vida me estaba dando una segunda oportunidad y no iba a desperdiciarla. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y emoción. Compré algunos muebles básicos, una mesa con 2 sillas, un sofá sencillo, un televisor pequeño. Nada del otro mundo. Pero todo era mío. Teresa me visitaba casi a diario, trayéndome comida casera y ayudándome a organizar mi nueva casa. Su compañía hizo que la transición fuera menos solitaria. «David, tu apartamento está quedando genial», comentó una tarde. Mientras guardábamos los platos que me había regalado, me preguntó, «¿Cómo te sientes?» Como si hubiera despertado de un largo sueño. Respondí con sinceridad. A veces me pregunto por qué no lo hice antes. Mi teléfono, que había mantenido en silencio casi todo el tiempo, empezó a vibrar sobre la mesa. Era Michael, otra vez. Llevaba una semana llamando sin parar, alternando entre mensajes de preocupación y mensajes de reproche. «¿No vas a contestar?», preguntó Teresa. Suspiré profundamente. «Todavía no estoy lista. Tendrás que hablar con él tarde o temprano, David. Al fin y al cabo es tu hijo». Sabía que Teresa tenía razón, pero cada vez que pensaba en enfrentarme a Michael, recordaba sus palabras. «Usa la tarjeta de mi padre. Está drogado». Y el dolor volvió, tan intenso como el primer día. Una mañana, casi 10 días después de mudarme, alguien llamó a mi puerta. Al abrir, me sorprendió ver a Ethan con Michael. El niño corrió a abrazarme, mientras su padre permanecía en el umbral con expresión incómoda. «Abuelo, te extrañé muchísimo», lloró Ethan aferrándose a mi cintura. «Yo también te extrañé, hijo».
respondí con un nudo en la garganta. Hasta ese momento no me había dado cuenta de cuánto extrañaba a mi nieto. Miré a Michael, que seguía sin moverse. ¿Quieren entrar? Entraron en mi pequeño apartamento. Ethan exploró el espacio con curiosidad infantil, mientras Michael miraba a su alrededor con expresión crítica. «¡Qué es acogedor!», dijo finalmente, como si no tuviera nada más que añadir. «¿Estás cómodo aquí, papá?» «Muy cómodo. Gracias». El incómodo silencio se rompió cuando Ethan, saltando de emoción, exclamó: «Abuelo, ¿puedo ir a dormir a tu casa? Podemos ver películas y contar historias como antes». «Claro que sí, hijo. Cuando quieras». Michael se aclaró la garganta. «Ethan, ¿por qué no vas a ver si el abuelo tiene algo para picar en la cocina mientras hablamos?» Una vez que el niño se fue, Michael se sentó frente a mí en la mesita. Su expresión era una mezcla de arrepentimiento y orgullo herido. «Papá, ¿por qué te fuiste así? Nos preocupaste a todos». Dejé una carta explicando mis razones. Una carta fría que no explica nada. 18 años. Y te vas sin decir una palabra. Sentí que la rabia me invadía. ¿Y qué querías que dijera? Hijo, que me di cuenta de que mi propio hijo considera mi dinero un extra, que descubrí que me trataban como una carga cara. Michael tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. Fue un error de juicio. Papá, nunca quise lastimarte. Lo de la tarjeta fue una tontería. Me presionó mi suegro. ¿Y los gastos que generó? ¿También hablaba tu suegro? Linda estaba molesta. No lo decía en serio. Nunca te vimos como una carga, papá. Quería creerle. De verdad que sí. Quería creer que todo era un malentendido. Pero algo en su mirada, la forma en que se dirigía a la ventana, me decía que no estaba siendo del todo sincero. Deberías volver a casa, papá, continuó. Tu habitación sigue ahí. Esperando. Ethan te extraña muchísimo. Este es mi hogar ahora. Hijo, lo compré con mi dinero. El dinero del que decías que tenía tanto. Michael se puso tenso. ¿Compraste este lugar? ¿Cuánto costó? $30,000, respondí con calma. Lo vi haciendo cálculos mentales. Sabía exactamente cuánto tenía, lo que solo confirmó mis sospechas. Papá, no necesitabas gastar tanto. En casa no pagabas alquiler ni servicios, o yo pagaba con toda mi pensión cada mes. Lo dejé de lado y con mi trabajo, cuidando de Ethan, cocinando, arreglando cosas en la casa. Pero eso no basta. Se detuvo en seco, dándose cuenta demasiado tarde de que estaba repitiendo las mismas palabras hirientes. No basta, repetí lentamente. Esa es la verdad. Hijo, nunca te bastará. Por eso prefiero vivir con menos, pero con dignidad. Michael cambió de táctica. Piensa en Ethan. Papá, él no entiende por qué su abuelo no vive con nosotros. Cree que lo están castigando. Usar a mi nieto para manipularme fue una jugada sucia, incluso para Michael. Antes de que pudiera responder, Ethan regresó. Abuelo, no encontré bocadillos. Pero vi tus herramientas. ¿Vas a construir muebles aquí? Le sonreí al niño. Sí, cariño. Estaba pensando en hacer una pequeña estantería. Puedo ayudarte. Papá nunca tiene tiempo para enseñarme esas cosas. Michael se removió incómodo ante el comentario inocente de su hijo. Nuestra conversación había terminado, pero las palabras no dichas permanecían entre nosotros como una nube de tormenta. Se quedaron un par de horas. Jugué con Ethan. Le enseñé a lijar un trozo de madera. Por un instante, todo volvió a la normalidad, pero la tensa presencia de Michael era un recordatorio constante de que nada volvería a ser igual. Cuando se marcharon, Michael hizo un último intento. Papá, al menos dime cuándo vendrás a verme. Linda también quiere hablar contigo para aclarar las cosas. Necesito tiempo, hijo. Puedes traer a Ethan cuando quieras, pero por ahora mantendré las distancias. El rostro de Michael se endureció. Sabes que esto está afectando a toda la familia, ¿verdad? Mi suegro está furioso. Dice que tu actitud es irresponsable. ¿Irresponsable? ¿Por proteger lo que es mío? ¿Por dividir a la familia, dice a tu edad? Deberías pensar más en nosotros y menos en ti misma. Tu suegro no tiene derecho a opinar sobre mi vida ni sobre mi dinero. Michael suspiró. Frustrado, piénsalo, ¿de acuerdo? Todos cometemos errores. No vale la pena destruir una familia por un malentendido. Después de que se fueron, me senté junto a la ventana mirando la calle. ¿Fui demasiado dura? Debí perdonar y olvidar la idea de volver a esa casa, de sentirme observada, usada.
Me hacía sentir que me asfixiaba. No, había tomado la decisión correcta. A los 65 años, merecía vivir con dignidad, no como un cajero automático andante. Los días siguientes fueron relativamente tranquilos. Empecé nuevas rutinas. Desayunaba junto a la ventana. Paseos por el parque cercano. Visitas al mercado. Trabajos en pequeños proyectos de carpintería. La libertad de decidir mi propio horario era embriagadora. Una tarde, volviendo del mercado, vi un coche familiar aparcado cerca de mi edificio. El Mercedes negro de Robert. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué hacía él allí? Entré al edificio con cautela y subí las escaleras despacio. Al llegar a mi piso, vi a Robert hablando con uno de mis vecinos. Cuando me vio, sonrió, esa sonrisa calculadora que tan bien conocía. Señor Miller, qué casualidad. Robert, ¿qué haces aquí? Estoy visitando a un amigo que vive cerca. Te vi entrar y pensé en saludarte. Era una mentira evidente. Había venido a buscarme. Si me disculpan, tengo prisa. Claro, pero me preguntaba si podríamos hablar, ya sabes, de hombre a hombre, sin los niños de por medio. Algo en su tono me puso en alerta, pero decidí que era mejor enfrentarlo directamente. Pasa, dije abriendo la puerta, pero no tengo mucho tiempo. Robert entró, escudriñando cada detalle con la mirada. Observó los muebles sencillos, la pintura fresca, la escasa decoración. Un lugar interesante, dijo finalmente. Aunque debe ser un gran cambio después de vivir en una casa grande con tu hijo. Un cambio para mejor. Robert se sentó sin ser invitado. Señor Miller, vayamos al grano. Su actitud está causando problemas en mi familia. ¿Mi actitud? ¿De qué hablas? Esto, un berrinche de anciano. Abandonar a tu familia por un pequeño malentendido con una tarjeta. Respiré hondo, controlando mi ira. No era una rabieta. Mi hijo intentó usar mi dinero. Y descubrí que me ven como una carga. Las familias discuten. Señor Miller, las cosas se deciden en un arrebato. Pero no abandonas a tu familia por eso. Yo no he abandonado a nadie. Simplemente decidí vivir sola, con mi propio dinero. Robert cambió de táctica. Su voz de repente se volvió amable. Mira, entiendo que estés dolido, pero piensa en Michael, Linda, el pequeño Ethan. Te necesitan. ¿Me necesitan o necesitan mi dinero? Su expresión se endureció por un instante antes de que forzara otra sonrisa. Vamos, David, somos hombres de mundo. Has trabajado toda tu vida por tu familia, ¿verdad? ¿De qué sirve ese dinero en el banco si podría estar ayudando a tu hijo, a tu nieto? Mi dinero es para asegurar mi futuro, Robert, para mis medicinas, para mis necesidades. Y más adelante, cuando ya no estés, ¿no sería mejor verlo bien invertido ahora en la educación de Ethan, en mejorar la casa donde vive tu familia? Cuando yo ya no esté, mi dinero irá a quien yo elija. Mientras tanto es mío. Robert dejó de fingir amabilidad. Su rostro se contrajo con disgusto. Eres un viejo egoísta, David, después de todo lo que tu hijo ha hecho por ti, cuidándote durante años. Yo pagué lo mío. Yo interrumpí. Mi paciencia se agotó junto con mi pensión completa, cada mes. Y yo cuidaba a mi nieto y ayudaba en casa. No era una invitada gratuita. Tu miserable pensión ni siquiera cubría tus medicamentos. ¿Tienes idea de cuánto gastaron Michael y Linda en ti? ¿Acaso gastaban o invertían, esperando recuperarlo todo con intereses cuando yo muriera? Robert se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. Tienes una última oportunidad, David. Regresa a casa con tu familia. Comparte ese dinero que estás guardando y olvidaremos todo este asunto. ¿O qué? Robert, ¿qué pasa si decido quedarme aquí y proteger lo que es mío? Se acercó tanto que pude oler su colonia cara, su aliento a puro. Hay maneras, David, maneras de declarar incompetente a un anciano, maneras legales de protegerlo de sus propias decisiones irracionales. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era una amenaza vacía. Habría oído historias. Necesitarías pruebas, dije intentando mantener la voz firme. Las pruebas se pueden fabricar, David. Un anciano que de repente abandona su casa, gasta grandes sumas de dinero impulsivamente y muestra un comportamiento errático. Cualquier médico amigo podría diagnosticarle el inicio de la demencia. Caminó hacia la puerta, dejando que sus palabras calaran hondo. Piénsalo. Una familia siempre debe permanecer unida, ¿no crees? Cuando se cerró la puerta, me desplomé en el sofá con las piernas temblando.
No era solo el miedo, era la cruda realidad. Esto nunca tuvo que ver con la familia, la unidad o el amor. Se trataba de dinero, mi dinero. Recordé las palabras de Emily años atrás, cuando Michael empezó a salir con Linda. Ten cuidado con esa familia, David. Su padre, como siempre, tiene la mirada de alguien que valora más el dinero que a las personas. Emily había visto la verdad mucho antes que yo. Las amenazas de Robert no eran solo palabras. Conocía su reputación. Era un hombre despiadado. Si decidía que me declararan incapaz, mi libertad, mi dignidad y mi dinero correrían grave peligro. Apenas dormí esa noche. Cualquier ruido me sobresaltaba. Al amanecer tomé una decisión. Llamé a Teresa. Necesito el número de un buen abogado. Le dije sin rodeos. Uno que entienda los derechos de las personas mayores. ¿Qué pasó, David? Pareces preocupado. Le conté sobre la visita de Robert, sus amenazas, a quien temo. Teresa escuchó y luego dijo con firmeza, «Conozco a la persona perfecta. Mi sobrino Daniel es abogado. Se especializa en derecho de familia y ha llevado varios casos de maltrato a personas mayores. Él podrá ayudarte». Esa misma tarde, Daniel vino a mi apartamento. Era un hombre joven, quizá de unos 35 años, con ojos inteligentes y una forma de hablar tranquila que inspiraba confianza. «Señor Miller, mi tía me habló de su situación. Primero, quiero que sepas que lo que describe el suegro de tu hijo es una forma de maltrato a personas mayores. Amenazar con declarar a alguien incapaz de administrar sus bienes es un delito». Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero seguía preocupada. ¿Podrán hacerlo? Es sumamente difícil sin pruebas sólidas. Es evidente que usted es competente. Vive solo. Usted administra su dinero. Usted toma decisiones racionales. Ningún tribunal serio aceptaría una petición así. Mientras Daniel me explicaba mis derechos, oímos un alboroto en el pasillo. La voz de Michael gritaba mi nombre. «¡Papá! ¡Abre la puerta! Sé que estás ahí». Daniel me miró. «¿Quiere que me quede a escuchar esta conversación?». Asentí, agradecida. Cuando abrí la puerta, Michael entró de golpe, pero se detuvo en seco al ver a Daniel. «¿Quién es este hombre? ¿Qué hace aquí?». «Es Daniel, mi abogado», respondí, con la mayor calma posible. «¿Tu abogado? ¿Para qué demonios necesitas un abogado, papá?». «Para proteger mis derechos». Tras las amenazas de tu suegro, Michael palideció. «¿De qué estás hablando?». «Mi suegro vino a hablar contigo para intentar arreglar las cosas». «¿Arreglar las cosas?». Me amenazó con que me declararan incapaz para que te quedaras con mi dinero. «¡Qué ridículo, papá! Estás exagerando». «Lo has entendido mal». Daniel intervino con voz profesional. «Señor Ramírez, le aseguro que su padre no exagera. Las amenazas de este tipo constituyen maltrato a personas mayores y las autoridades las toman muy en serio». «¿Maltrato? ¿De qué habla?». «Cuidamos de mi padre durante años. Le dimos techo y comida. Intentar acceder a su dinero sin su consentimiento», añadió Daniel, «también podría constituir un delito». Michael me miró con una expresión que reflejaba incredulidad y traición. «¿Así que ahora vas a demandar a tu propia familia? ¿Papá? ¿A tu hijo? ¿A tu nuera? ¿Al abuelo de tu nieto?». «No quiero demandar a nadie». Juega, hijo». «Michael, solo quiero que me dejen en paz. Quiero que respetes mis decisiones y mi dinero». «Tu maldito dinero», espetó Michael con amargura. «Siempre fue más importante para ti que nosotros, ¿verdad?». «No, hijo. Lo importante es el respeto, la honestidad, la confianza, valores que parece que hemos perdido». Michael miró a Daniel, luego a mí, y negó con la cabeza con disgusto. «Has cambiado, papá. El dinero te ha vuelto paranoico. Ya ni reconozco al hombre que me crió. El hombre que te crió a ti sigue aquí. Hijo, él simplemente por fin ve cosas que antes no quería ver». Michael se dirigió a la puerta, pero se volvió una última vez. «Mi suegro tenía razón. Tal vez sí necesites ayuda profesional. Papá, esto no es normal». Cuando se cerró la puerta, sentí un peso enorme sobre mis hombros. El abogado me puso la mano en el brazo. «Señor Miller, lo que acaba de ver es una táctica común. Intentan hacerle dudar de su propia cordura, de sus propias decisiones. No lo permitas». «Es mi hijo», susurré con la voz quebrada. «Mi único hijo. Lo sé y por eso duele tanto. Pero debes mantenerte firme.
Tu decisión de independizarte fue correcta y legítima. No hay nada de malo en proteger lo que es tuyo. Esa noche, después de que Daniel se marchara, me senté junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. 65 años de vida, de mucho trabajo. Y ahora me encontraba en una batalla por mi dignidad, por mi dinero, mi libertad. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuándo empezó mi hijo a verme? No como un padre, sino como un obstáculo. Las palabras de Robert resonaban en mi mente. Hay maneras de declarar a un anciano incapaz. Y la de Michael. Quizás sí necesites ayuda profesional. La amenaza era evidente. Estaban dispuestos a poner en duda mi cordura con tal de conseguir mi dinero. Mientras las luces de la ciudad centelleaban, tomé una decisión. No iba a ceder ante el miedo. No iba a dejarme intimidar. A mis 65 años, estaba librando la batalla más importante de mi vida, la lucha por mi dignidad. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Daniel, mi abogado, me llamaba a diario para informarme sobre los documentos que estaba preparando. Un poder notarial preventivo, un testamento actualizado, certificados médicos que acrediten mi plena capacidad mental, pequeñas protecciones legales contra la tormenta que ambos sabíamos que se avecinaba. Teresa seguía viniendo, pero ahora podía ver que estaba preocupada. David, mi sobrina del banco, me dijo que Robert y Michael estaban allí. Te preguntan por tus registros bancarios. ¿Pueden darles esa información? No, por supuesto que no. Pero el hecho de que lo intenten... Ten cuidado, David. Esa gente no se va a rendir. Una tarde, mientras arreglaba una silla, recibí un mensaje de Ethan. Abuelo, te extraño. Mamá y papá se pelean todo el tiempo desde que te fuiste. ¿Puedo ir a visitarlos? El mensaje me conmovió profundamente. Mi nieto, atrapado en una batalla que no comprendía. Le respondí. Claro que sí. Cariño, dile a tu papá que te traiga. No esperaba que fuera tan pronto. Esa misma noche, Michael apareció con Ethan. Mi nieto corrió a abrazarme mientras mi hijo se quedaba en la puerta con expresión sombría. Ethan quería verte, dijo simplemente. Vuelvo en 2 horas. ¿No quieres entrar? Tengo cosas que hacer, respondió secamente. 2 horas. Papá se fue, dejándome sola con mi nieto. Ethan estaba inusualmente callado, jugando distraídamente con un trozo de madera. ¿Estás bien, hijo? Pareces triste. Me miró, con los ojos tan parecidos a los de Emily. Abuelo, ¿por qué ya no quieres vivir con nosotros? ¿Hice algo mal? No, hijo mío. Claro que no, dije abrazándolo. No hiciste nada malo. Esto es cosa de adultos. Problemas que tenemos a veces. Papá dice que te has vuelto egoísta, que amas más tu dinero que a nosotros. Y el abuelo Robert dice que estás loco. Me hervía la sangre, pero me tranquilicé por Ethan. ¿Y tú qué piensas, hijo? ¿Crees que estoy loca o que soy egoísta? Ethan negó con la cabeza. Creo que estás triste, como cuando murió la abuela y no querías hablar con nadie. Pero ahora tampoco quieres hablar conmigo. Sus palabras me hirieron profundamente. En mi lucha con Michael y Robert había descuidado lo más importante, mi relación con mi nieto. Tienes razón, Ethan. He estado triste y preocupada, y no te he prestado la atención que mereces. Lo siento. ¿Por qué estás triste, abuelo? ¿Cómo podría explicárselo a un niño de 10 años? ¿Cómo podría hablarle de traición y avaricia sin destruir la imagen que tenía de sus padres? A veces, hijo, los adultos tenemos desacuerdos. Tu papá y yo tenemos ideas diferentes sobre mi dinero y sobre dónde debería vivir. Pero eso no cambia cuánto te quiero. Ethan asintió asimilando mis palabras. El abuelo Robert viene mucho ahora. Habla con mamá y papá cuando creen que no lo estoy escuchando. Dicen cosas feas de ti. ¿Qué clase de cosas, hijo? Que necesitas ver a un médico especialista, que necesitas tratamiento, que necesitan proteger tu dinero de ti. Cada palabra confirmaba mis temores. Estaban tramando algo que implicaba proteger mi dinero declarándome no apto. ¿Sabes cuándo me llevarán a ver a ese médico? Ethan dudó. Mañana. El abuelo Robert tiene cita con un amigo médico. Dijeron que te llevarán a desayunar para charlar, pero luego te llevarán al médico. Un escalofrío me recorrió la espalda. La trampa estaba preparada, y casi caí de lleno en ella. Gracias por decírmelo, Ethan. Esto es muy importante. Hiciste lo correcto. ¿Te vas a esconder, abuelo? ¿No vas a ir? No, hijo. No me voy a esconder. Pero voy a estar preparado.
Pasamos el resto del tiempo jugando a las damas. Mientras movíamos las fichas, yo movía las mías, preparándome para el juego mucho más peligroso que me esperaba. Cuando Michael vino a buscarlo, Ethan me abrazó fuerte. «Te quiero, abuelo. Prométeme que todo irá bien». «Te lo prometo, cariño. Todo irá bien». En cuanto se fueron, llamé a Daniel. Expliqué la situación, con todo detalle. Es exactamente lo que temíamos. «Señor Miller, están intentando presentar una declaración de incapacidad fraudulenta. Necesito que venga a mi oficina. Ahora mismo». Una hora después, estaba sentado en la oficina de Daniel. Tenía todos los documentos preparados, los certificados médicos recientes, el poder notarial, incluso una denuncia preliminar por intento de abuso financiero a personas mayores. «Señor Miller, esto es lo que hacemos. Cuando vengan a buscarte mañana, irás con ellos». «¿Ir con ellos? ¿Al consultorio del médico fraudulento?» «Exacto. Pero no estarás solo. Te seguiré, discretamente. Y tendremos cerca a un notario público y a un geriatra independiente». «¿Y luego qué?» «En el momento en que intenten hacerle firmar algo o someterle a una evaluación, intervenimos. Presentaremos la denuncia, los certificados médicos, todo. Los pillaremos con las manos en la masa». El plan era arriesgado pero efectivo. En vez de esconderme, caería directamente en su trampa, pero con mis propias protecciones. Y si intentan algo drástico, Robert no es hombre de los que les gusta que los confronten. Daniel me miró. Su rostro reflejaba seriedad. «También tengo contactos en la fiscalía. Si se produce algún tipo de amenaza o coacción física, la respuesta será inmediata». Esa noche, mientras preparaba mi ropa, miré la foto de Emily. «¿Qué pensarías, Em?», susurré. «¿Estoy haciendo lo correcto?». Casi podía oír su respuesta. «David, el amor de un padre no tiene precio, pero la dignidad tampoco. Defiende lo que es tuyo. Pero no olvides que Michael, a pesar de todo, sigue siendo tu hijo». Con ese pensamiento, tomé un papel y empecé a escribir una carta. No para Michael ni para Linda, para Ethan. Una carta que podría leer cuando fuera mayor. «Querido Ethan, si estás leyendo esto, significa que tienes la edad suficiente para comprender cosas complicadas de adultos». Escribí durante una hora, volcando mis sentimientos, mis miedos, mis esperanzas. A la mañana siguiente, me vestí con especial esmero. Mi mejor camisa, mis mejores pantalones. Quería que quien me viera a un hombre lúcido y bien arreglado. A las 9 en punto sonó el timbre. Al abrir la puerta me encontré con Michael, Linda y, para mi sorpresa, con Robert. Los tres tenían sonrisas forzadas y amables. «Buenos días, papá», dijo Michael. «Te ves genial». «Gracias, hijo». «Buenos días, David», intervino Robert. «Hemos venido a llevarte a desayunar. Hay un restaurante nuevo cerca que queremos enseñarte». «¡Qué considerados!», respondí al notar que intercambiaban miradas de alivio. Pensaban que no sospechaba nada. «Déjame coger mi chaqueta y enseguida voy». Mientras cogía mi chaqueta, le envié un mensaje rápido a Daniel. «Los tres están aquí. Empieza». El restaurante era un lugar elegante. Manteles blancos, camareros con chaleco. Robert pidió una mesa privada en la esquina. «¿Le gusta el sitio, señor Miller?», preguntó Linda, intentando ser amable. «Es muy bonito, aunque me pregunto por qué tanto lujo. Solo para un desayuno familiar». Los vi ponerse tensos. «Es una ocasión especial». «Papá», dijo Michael, «queremos hablar contigo de algo importante». «¿Se trata del médico al que piensas llevarme después del desayuno?», pregunté con naturalidad, dando un sorbo de agua. Los tres se quedaron paralizados. Robert fue el primero en recuperarse. «Veo que Ethan ha estado hablando», dijo con una risa forzada. «Pero no es lo que parece, David. Solo queremos que te hagas un chequeo. A tu edad, es importante. Mi salud está perfecta». «Robert, me hice un chequeo completo hace 2 semanas, pero este médico es especialista. En personas mayores», añadió Linda, «puede detectar problemas que otros médicos pasan por alto». «¿Problemas como cuáles?». «Demencia. ¿Incapacidad para tomar decisiones financieras?». El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Finalmente, Robert decidió ser directo. «Señor Miller, seamos francos. Estamos preocupados. Su comportamiento reciente es preocupante. Ha abandonado su hogar, gastar una gran suma en un apartamento innecesario, aislarse. Estas no son decisiones racionales. Al contrario,
Son las decisiones más racionales que he tomado en años. Me fui porque descubrí que me veían como una carga y que mi hijo planeaba usar mi dinero sin mi permiso. Eso no es cierto, exclamó Linda. Siempre te hemos respetado. ¿Respetarme? Llamándome viejo caro, intentando robarme la cuenta bancaria. Papá, por favor, interrumpió Michael, al notar que otros comensales los miraban. No armen un escándalo. Solo queremos ayudarlos. ¿Ayudarme a hacer qué? Hijo, ¿ayudarme a perder mi dinero, mi independencia, mi dignidad? Robert golpeó la mesa dejando ver su frustración. Basta de juegos, señor Miller. Es evidente que usted no está en condiciones de administrar su propio dinero. Como familia, tenemos la responsabilidad de protegerte, incluso de ti mismo. Y esa protección implica llevarme con un médico amigo tuyo que me declarará incapaz con informes falsos. Me miraron atónitos. No esperaban que yo supiera los detalles. Es una acusación grave. Papá, dijo Michael con voz temblorosa. ¿En serio? Entonces explícame por qué tu suegro mencionó que se puede fabricar una prueba cuando me amenazó en mi apartamento. Robert palideció. Nunca pensó que yo repetiría eso. Señor Miller, está usted tergiversando mis palabras. No, Robert, lo recuerdo perfectamente. Un anciano que de repente abandona su casa gasta grandes sumas de dinero. Cualquier médico amigo podría diagnosticarle el inicio de la demencia. Esas fueron sus palabras exactas. Linda miró a su padre horrorizada. «Papá, ¿de verdad dijiste eso?» Robert la ignoró. Sus ojos estaban fijos en mí, frío, calculador. «Sea como sea, David, este drama no cambia nada. Vendrás con nosotros a ver al médico y te someterás a una evaluación. ¿O qué? Me llevarán por la fuerza. Si es necesario, conseguiremos una orden judicial. Hay precedentes». Michael parecía cada vez más enfermo. «Papá, por favor, es solo una cita con el médico. Si estás bien, como dices, no tienes nada que temer. Excepto que el médico es amigo de tu suegro y ya tienen el diagnóstico por escrito». «Eso no es cierto», protestó Michael, pero su voz no sonaba convincente. «Miré a mi hijo buscando al niño que crié. Solo vi a un hombre débil, manipulado por la avaricia. Michael, ¿de verdad estás dispuesto a hacerle esto a tu propio padre? ¿A que me declaren incompetente con mentiras, solo para quedarte con mi dinero? No es así, papá, solo queremos protegerte». «¿Proteger mi dinero? ¿Te refieres a...?» Robert perdió la paciencia. «Eso es todo. Esto es una pérdida de tiempo, señor Miller. O viene usted voluntariamente, o tomaremos medidas más drásticas». En ese preciso instante, como si estuviera previsto, Daniel apareció en nuestra mesa, impecablemente vestido con un traje y maletín en la mano. «Buenos días. Espero no interrumpir el desayuno familiar», dijo con una sonrisa educada pero firme. «¿Quién es usted?», preguntó Robert. «Daniel Vega, abogado del señor David Miller. ¿Puedo?». Sin esperar respuesta, Daniel acercó una silla y se sentó a mi lado. El rostro de Robert reflejaba sorpresa y furia. «El señor Miller no necesita un abogado para una visita familiar». «Al contrario», respondió Daniel con calma. «Mi cliente me ha informado de amenazas concretas contra su independencia económica y su capacidad jurídica. Estoy aquí para garantizar que se respeten sus derechos». Michael me miró. «¿Contrataste un abogado?». «En nuestra contra, papá. No es contra ti, hijo. Es para protegerme». Daniel abrió su maletín y sacó varios documentos. «Permítanme ser claro. Estamos al tanto de su plan para someter al señor Miller a una evaluación médica fraudulenta con el fin de que lo declaren incapacitado. También tenemos pruebas de un intento previo de acceder a sus fondos, así como testimonios de amenazas verbales». Colocó los papeles sobre la mesa. Certificados médicos recientes, un poder notarial y una denuncia preliminar. Si sigue adelante con este plan, se enfrentará a cargos por intento de abuso financiero a una persona mayor, fraude y posiblemente conspiración. Las consecuencias legales serían significativas. Robert se quedó mirando los documentos. Su plan, cuidadosamente elaborado, se desmoronaba. «Esto es absurdo. Simplemente nos preocupa su salud». «En ese caso», continuó Daniel, «no tendrá inconveniente en que lo evalúe el geriatra independiente que espera afuera, en presencia de un notario público que certifica que el proceso es transparente y libre de coacción».
La trampa se había invertido. Ahora los atrapados eran ellos. No necesitamos médicos desconocidos. Robert insistió, pero su voz había perdido fuerza. Tenemos nuestro propio especialista. Su especialista tendrá que explicarle al colegio médico por qué estuvo dispuesto a emitir un diagnóstico prefabricado. Daniel respondió, a menos que, por supuesto, todo esto era un malentendido. La tensión era palpable. Linda miró alternativamente a su padre y a su marido. Michael parecía haber envejecido 10 años. Finalmente Robert habló. Esto no ha terminado. Me temo que cualquier otra forma de proceder es ilegal, dijo Daniel con una sonrisa cortés. Y todas ellas están documentadas preventivamente en la denuncia que presentaremos si usted emprende cualquier otra acción contra mi cliente. Se volvió hacia mí. Señor Miller, ¿desea presentar la denuncia formal ahora o prefiere darle a su familia una última oportunidad? Era el momento. Miré a Michael, a Linda, a Robert. Estaban derrotados, expuestos. Podía apretar el botón. Tenía todo el derecho. Pero pensé en Ethan. Pensé en cómo una denuncia formal, un escándalo público, afectaría a mi nieto. No merecía ver a sus padres enfrentarse a cargos criminales, por mucho que se lo merecieran. Les daré una última oportunidad, dije finalmente. ¿Con condiciones?, preguntó Daniel. ¿Qué condiciones?, susurró Michael. Primero, nunca más pondrás en duda mi capacidad mental, ni intentarás acceder a mi dinero sin mi consentimiento explícito. Segundo, Robert, no volverás a contactarme ni directa ni indirectamente jamás. Tercero, respetarás mi independencia y mi derecho a vivir mi vida como yo elija. Linda asintió rápidamente. Por supuesto, señor Miller. Todo esto fue un terrible malentendido. No, Linda, no fue un malentendido. Fue un intento deliberado de robarme. Pero por el bien de Ethan, estoy dispuesto a dejarlo pasar siempre y cuando respetes mis condiciones. Robert, el orgulloso y poderoso patriarca, me miraba ahora con una mezcla de odio y respeto a regañadientes. Sabía que había sido derrotado por un anciano al que había subestimado por completo. Una cosa más, añadí. Quiero seguir viendo a mi nieto con regularidad. Es inocente de todo esto, y no voy a permitir que lo uses como moneda de cambio. Michael, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Jamás te impediría ver a Ethan. Papá es lo único bueno que queda entre nosotros. Y así terminó el desayuno. Robert se marchó primero sin despedirse. Su rostro era una máscara rígida. Linda lo siguió, murmurando una disculpa en voz baja. Michael se quedó un momento en silencio. ¿De verdad crees que intentaba robarte, papá? No lo sé, hijo. Quiero creer que simplemente te dejaste influenciar. Pero las pruebas demuestran que estabas dispuesta a que sucediera. Nunca quise hacerte daño. Lo sé, pero lo hiciste. Y esa herida tardará mucho en sanar, si es que alguna vez lo hace. Se fue. Sus hombros se desplomaron. Daniel me miró. ¿Está seguro de que no presentará la denuncia, señor Miller? Tiene un caso sólido. Estoy segura. No quiero que mi nieto crezca con ese peso. Afrontarán las consecuencias naturales de sus actos. Han pasado 6 meses desde aquel desayuno. Mi vida ha encontrado un nuevo ritmo. Mi pequeño apartamento está ahora completamente amueblado, en su mayoría con muebles que yo mismo construí. Mi taller es mi santuario. Ethan me visita 2 veces por semana. Su padre lo trae, puntualmente. Nuestros encuentros son breves, formales. La relación con Michael sigue siendo tensa, pero al menos existe. Apenas intercambio palabras con Linda, y no he vuelto a ver a Robert. Teresa sigue siendo mi fiel amiga, mi apoyo. A veces bromea diciendo que deberíamos casarnos, solo para que los vecinos tengan algo de qué hablar. Nos reímos, y por ahora, con eso basta. El dinero que tanto querían sigue siendo mío. Lo administro yo. Una parte está en un fondo fiduciario educativo para Ethan, inaccesible para sus padres. El resto lo uso para vivir cómodamente. Cada mañana, al mirar por la ventana con el café en la mano, pienso en el extraño giro que dio mi vida. A los 66 años luché por mi dignidad, y gané. No fue fácil, y el precio emocional fue alto. Pero al ver cómo el sol ilumina la ciudad y sentir la libertad de decidir mi propio día, sé que valió la pena. Como le digo a Ethan cuando me pregunta si soy feliz viviendo sola, no estoy sola, cariño. Estoy en compañía del hombre que más me conoce y respeta. Yo mismo.
Ayer, mientras Ethan y yo construíamos un pequeño barco de madera, me hizo una pregunta. Abuelo, ¿alguna vez perdonarás a mi padre? Dejé mis herramientas y lo miré a los ojos. Ya lo hice, Ethan. Perdonar es necesario para que no cargues con ese rencor. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa exponerte a que te vuelvan a lastimar. ¿Eso significa que nunca más vivirás con nosotros? Significa que cada uno tiene su lugar en el mundo. Cariño, el mío es este apartamento donde puedo ser yo misma, y eso no me impide quererte con todo mi corazón. Parecía satisfecho con eso y regresó al barco. Al final, lo que mi hijo, mi nuera y Robert nunca entendieron es que mi dinero nunca fue un lujo. Cada dólar representaba sacrificio, trabajo duro y planes para el futuro. Pero lo que es más importante, representaba mi derecho a elegir, mi autonomía, mi dignidad. A mis 66 años, con menos dinero, pero conservando mi libertad, he aprendido que a veces el mayor acto de amor propio es decir basta y empezar de nuevo. Si mi historia te conmovió o te hizo reflexionar sobre el valor de la dignidad a cualquier edad, por favor, deja un comentario y suscríbete a las historias de venganza de William. Nunca es tarde para decir basta y empezar de nuevo como hice yo a los 65.